Buenas tardes, mi nombre es John Harold León Lazo, soy estudiante del Instituto Bíblico Misión Edras. Estamos estudiando el módulo Antiguo Testamento 1, el teólogo Luis Carlos Rincón. Estamos viendo pues entonces la cronología bíblica del Antiguo Testamento. Se divide en 10 épocas: la época primitiva, la patriarcal, Israel en Egipto, el Éxodo, la época de la conquista, la época de los jueces, el Reino Unido, la época del reino dividido, la época del exilio y del preexilio. Entonces, vamos a mirar en la época primitiva, vemos la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Vamos a iniciar la historia primitiva, vamos del Génesis 1 hasta el Génesis 11. La época de la creación del mundo es en el año 3760 a.C. para los judíos. De acuerdo al calendario hebreo, estamos en el año 5780. Nosotros estamos con el calendario gregoriano, que es estamos en el 2021 después de Cristo. Existe también el calendario chino, el musulmán y el hindú. Ahora sí vamos a hablar de la creación. Los hombres no pueden explicar cómo el mundo y todo lo que en él existe fueron hechos. Pero la Biblia enseña que todo fue creado por Dios y es por medio de la fe y no por las pruebas científicas, que entendemos que toda la obra de la creación fue realizada por Dios. Hebreos 11:3. En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era sin forma, vacía, oscura y cubierta de agua. En el primer día de la creación Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Esto sucedió en el mismo instante en que Dios ordenó. Él apenas habló y fueron creados. Él vio que la luz era buena e hizo separación entre luz y la oscuridad. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y así pasó el primer día. El segundo día continuó su trabajo. Él dijo que haya en medio de las aguas una división para separarla en dos partes. Así aconteció. Él creó el firmamento, colocando una parte del agua en la tierra y otra parte por encima de la tierra, en el alto cielo. Pasó también el segundo día. En el principio, el agua cubría todo el mundo. En el tercer día dijo Dios: que el agua esté debajo del cielo y se junte en un solo lugar, para que así aparezca la tierra seca. Así sucedió. Dios llamó a la parte seca tierra y al agua mar. Él hizo además crecer de toda la parte seca pasto, flores, árboles. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. En el cuarto día, Dios dijo que haya luces en el cielo para que separen el día de la noche y para que marquen los días, los años y las estaciones. Y así fue. Él hizo el sol, la luna y las estrellas. E hizo el sol para que gobernara el día y la luna y las estrellas para que gobernaran la noche. Él vio que todo lo que había hecho era bueno. En el quinto día dijo Dios: que las aguas queden llenas de todo tipo de seres vivos y que en la tierra haya aves que vuelen en el aire. Él creó los peces y los pájaros. Dios los bendijo y los mandó que se multiplicaran. Pasó el quinto día y el mundo quedó mucho mejor. Dios vio que todo esto era bueno. El sexto día Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran en el suelo, cada uno de acuerdo con su especie. Él creó los animales como caballos, vacas, carneros, serpientes, elefantes, ratones y demás animales. Dios vio que todo esto era bueno. Pero todavía no existía el hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, que se pareciera con nosotros. Dios hizo el primer hombre y lo llamó Adán. Dios dijo que los seres humanos tendrían poder sobre los peces, sobre las aves, sobre todos los animales,
Esto lo vemos en Génesis 1, 26 al 30. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno, y así pasó el sexto día. El séptimo día, Dios descansó de todo el trabajo que había hecho como creador. Génesis 2, del 1 al 3. Él bendijo el séptimo día y lo separó como un día sagrado, pues en ese día Él terminó de hacer todas las cosas y descansó. No existe nada en el mundo que Dios no haya hecho por medio de la fe. Sabemos que Dios creó todo en el cielo y en la tierra. Hebreos 11:3. Entonces vamos a ver cómo Dios plantó un jardín, el jardín del Edén. Allí hizo que crecieran árboles lindos de todos los tipos, que daban frutas buenas para hacer comidas. Dios puso al hombre en el jardín para cuidarlo y hacer plantaciones. Génesis 2, del 8 al 15. En el medio del jardín quedaba el árbol, quedaba el conocimiento del bien y del mal. Dios prohibió que el hombre comiera de ese árbol. Dios le dijo: puedes comer las frutas de cualquier árbol del jardín, menos del árbol que da el conocimiento del bien y del mal. No comas la fruta de ese árbol, porque el día en que comas, con certeza morirás. Adán estaba solo, no había otra persona con él. Entonces dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien para él, que lo ayude como si fuera su otra mitad. Dios llevó al hombre para ver todos los animales y las aves del cielo, para ver cómo él los llamaría. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a todas las fieras salvajes, para que el hombre, sin embargo, no se encontró la auxiliar correspondiente. Entonces Dios hizo que Adán durmiera. Tomó una de sus costillas, la transformó en una mujer y se la trajo a Adán. Adán llamó a la mujer Eva y exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Génesis 1:27 y Génesis 2:18 al 23. Dios los bendijo y les dijo: ustedes tienen dominio sobre los animales, los peces, las aves y los reptiles. Ahora ustedes deben multiplicarse y llenar la tierra con sus hijos. Dios explicó que su plan es que el hombre deje a sus padres para unirse a su mujer y que los dos sean una sola carne. Génesis 2:24. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. Entonces, vamos a mirar que la creación, Dios completó su obra de la creación en 6 días y reposó en el séptimo. Miremos la caída, la posibilidad de la tentación, el árbol de la ciencia del bien y del mal, fue dejado en el jardín para que el hombre fuera probado y aprendiera a servir a Dios con un corazón voluntario. El autor de la tentación, la serpiente, representa esa gran serpiente, el diablo, y es su agente. Miremos la sutileza de la tentación. La serpiente tuvo éxito en poner un interrogante en la mente de Eva. El éxito de la tentación. Adán y Eva desobedecieron a Dios y tuvieron conocimiento de culpa. El primer juicio. A. En la serpiente quedó la degradación. B. En la mujer, dolor y sujeción al hombre. C. En el hombre, trabajo difícil en una tierra llena de espinas hasta su muerte. D. En el hombre y sus descendientes, exclusión del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Miramos también el primer anuncio de redención. La redención prometida. Entonces dice: enemistad pondré entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y su simiente. Esto lo vemos en Génesis 3:15. Es decir, habrá una lucha entre el hombre y el poder que causó su caída. Esta te herirá en la cabeza. El hombre será victorioso por medio de su representante, el Hijo del Hombre. Véase Hechos 10:38 y Primera de Juan 3:8. Y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que la victoria será mediante sufrimiento, mediante la muerte de la simiente de la mujer, Cristo. Gálatas 4:4, Isaías 7:14 y Mateo 1:21. Vamos a mirar la primera civilización. La historia de Caín muestra cómo el pecado llegó a ser hereditario y condujo al primer homicidio. Primera de Juan 3:12. La historia de Abel nos enseña que quienes participan de la culpa del pecado de Adán pueden ser aceptados por Dios mediante la ofrenda de un sacrificio expiatorio. La primera civilización. Caín llegó a ser el fundador de una civilización que incluía una ciudad agrícola, manufacturera, artística. Se caracterizaba por la violación de la ley del matrimonio y por el espíritu de violencia. El nacimiento de Set. Abel había muerto, Caín fue rechazado y la promesa de la redención pasó al tercer hijo de Adán, Set. Vamos a mirar a Adán. ¿Qué nos dice de Adán? Es difícil imaginarnos cómo se sentiría Adán siendo la primera y única persona en la tierra. Nosotros, en distintas ocasiones, podremos encontrarnos a solas, pero tarde o temprano nos encontraremos con alguien más. Sin embargo, la situación de Adán era muy distinta, ya que nunca había conocido otro ser humano. Él se perdió muchas de las cosas que formaron nuestro ser. No tuvo niñez, ni padres, ni familia, ni amigos. Tuvo que aprender a ser humano por su cuenta. Afortunadamente, Dios no permitió que pasara demasiado tiempo en esta condición y le presentó a una compañera ideal, Eva. Los dos formaron una unidad completa, inocente y abierta, sin una pizca de vergüenza. Antes de crear a Eva, Dios le había dado a Adán completa libertad en el huerto y la responsabilidad de cuidarlo, por lo cual una de las primeras conversaciones de Adán con su muy agradable y bella compañera debió haber sido acerca de las normas del huerto, incluyendo la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que cuando Satanás se acercó a Eva, ella sabía que no debía comer de ese fruto. No obstante, Eva decidió comerlo y ofrecérselo a Adán. En ese momento, el destino de la creación estaba por decidirse. Lamentablemente, Adán no se detuvo a considerar las consecuencias y también lo comió. En ese pequeño acto de rebelión, algo grande, hermoso y puro fue despedazado. La perfecta creación de Dios. La humanidad se vio separada de Dios por su deseo de hacer las cosas a su manera. Sea una piedra o un yunque, lo que le tire a una ventana de vidrio, el resultado será el mismo. Los fragmentos nunca se podrán unir todos nuevamente. Sin embargo, en el caso del pecado de la humanidad, Dios ya había puesto en marcha un plan para vencer los efectos de la rebelión. La Biblia es la historia del desarrollo de ese plan, que culmina con la visita de Dios a la tierra a través de su Hijo Jesús. La vida sin pecado de Jesús y su muerte hicieron posible que Dios ofreciera el perdón a todos los que quisieran. Nuestras acciones de rebelión, ya sean pequeñas o grandes, demuestran que somos descendientes de Adán
Únicamente si pedimos el perdón de Jesucristo podemos ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Vamos a mirar que nos habla de Eva, la primera mujer del mundo. Sabemos muy poco acerca de Eva. Sin embargo, ella es la madre de todos nosotros. Fue la pieza final en el intrincado y sorprendente rompecabezas de la creación de Dios. Por fin Adán tenía otro ser humano con quien relacionarse, alguien, alguien que compartiría la imagen de Dios. Aquí estaba una criatura lo suficientemente parecida para mejorar, tener una amistad y a la vez suficientemente diferente para intercambiar ideas. Juntos eran mejores que por su propia cuenta. Satanás se acercó a Eva en el huerto del Edén, donde vivía con Adán, y le cuestionó su contentamiento. ¿Cómo podía ella ser feliz si no se le permitía comer de uno de los árboles? Satanás influenció a Eva a que apartara la vista de todas las cosas de Dios había hecho y le había dado, y se enfocara en la única cosa que le había prohibido. Lamentablemente, Eva estuvo dispuesta a aceptar el punto de vista de Satanás sin consultarlo con Dios. ¿Le suena familiar? ¿Cuántas veces no hemos desviado nuestra atención de lo mucho que es nuestro hacia lo poco que no tenemos? ¿No decimos tengo que conseguirlo? Eva era como nosotros y constantemente demostramos ser sus descendientes al repetir sus errores. Nuestros deseos pueden ser tan fáciles de manipular como lo fueron los de Eva. Por eso no podemos depender de ellos como base para nuestras acciones. Al tomar decisiones, siempre debemos considerar la voluntad de Dios. Su palabra, la Biblia, es nuestra guía. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar el diluvio. Dice que había dos clases de gente en el mundo: los impíos cainitas y los piadosos setitas. Véase Génesis 4, 25, 26. El linaje escogido de Set perdió su separación y sus descendientes se unieron en matrimonio con los cainitas. Resultado, una condición de vileza en la tierra que exigió el juicio de Dios. De los descendientes de Set, solo la familia de Noé permaneció fiel a Dios. Noé llegó a ser escogido por medio del cual la promesa de redención continuó su camino hacia el cumplimiento. Dice, vamos a mirar, hablar de Noé. La historia de Noé no trata solamente de una gran y trágica inundación, sino dos. El mundo en los días de Noé estaba inundado de maldad. El número de quienes se acordaban de Dios, de la creación, de la perfección y del amor se había reducido a uno. Noé era el único que quedaba del pueblo de Dios. La solución de Dios a esta severa situación fue una última oportunidad que duró 120 años. Durante ese tiempo hizo que Noé construyera una barca y presentara así una lección objetiva del importante mensaje que proclamaba. Nada llama mejor la atención que una gigantesca barca en tierra seca. Para Noé, ser obediente significó comprometerse en un proyecto a largo plazo. A muchos de nosotros se nos hace difícil perseverar en cualquier proyecto
ya sea que Dios lo dirija o no. Es interesante notar que la duración de la obediencia de Noé fue superior a la expectativa de vida actual. Nuestro único proyecto a largo plazo, comparable con el de Noé, es nuestra vida. Quizá este sea uno de los grandes retos que nos dejó la vida de Noé. Vivir bajo la gracia de Dios, una vida de obediencia y de gratitud. Gloria a Dios. Vamos a mirar la dispersión. Miremos aquí, eh, nótese el estado elevado de la civilización en el tiempo del diluvio. Los descendientes de Caín fueron los edificadores de la primera ciudad y quienes dieron origen a las primeras artes. ¿De qué nos han de recordar esos días? Dios destruyó al mundo con un diluvio y comenzó una nueva raza con la familia de Noé. Prometió que la tierra nunca volvería a ser destruida por un diluvio e hizo el arco iris el sello de ese pacto. El Señor renovó el encargo hecho a Adán, es decir, volver a poblar la tierra. Hay una solemne prohibición del asesinato con esta, con esta adición de que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esto señala la delegación de autoridad al hombre para gobernar a sus semejantes y castigar el crimen. Antes de eso era solo Dios quien castigaba a los malhechores. Más tarde Noé predijo el futuro de sus tres hijos. Lo vemos en Génesis 9, 24, 27. Y señaló a Sem como la simiente escogida por la cual Dios bendeciría el mundo. Entonces vamos a mirar cómo las nacionalidades bíblicas que surgieron de los hijos de Noé. Sem, entonces surgieron los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas, los arameos. De Cam surgieron los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas y los amorreos. De Jafet, los griegos, los tracios y los escitas. A los descendientes de Sem se les llamó semitas. Abraham, David y Jesús eran descendientes de Sem. Los descendientes de Cam se establecieron en Canaán, en Egipto y en el resto de África. La mayoría de los descendientes de Jafet se establecieron en Europa y en Asia Menor. Entonces miremos lo que dice la dispersión de las naciones. Como introducción al estudio de las naciones, léase cuidadosamente la profecía de Noé respecto a sus tres hijos en Génesis 9, 24, 27. El doctor Pinnock escribe acerca de su cumplimiento de la manera siguiente. Estas profecías se han cumplido admirablemente. Con respecto a la posteridad de Cam, los egipcios fueron afligidos con diversas plagas. La tierra de Canaán, 800 años después, fue entregada por Dios en manos de los israelitas bajo Josué, quien destruyó gran número de ellos y obligó a los demás a huir, algunos a África y otros a diferentes países. Su condición actual en África ya la sabemos. Con respecto a Jafet, engrandezca Dios a Jafet. Se ha cumplido en el extenso vasto territorio poseído por él
todas las islas y países hacia el norte. Y cuando los griegos y después los romanos subyugaron a Asia y a África, entonces ocuparon las moradas de Sem y de Canaán. Con respecto a Sem, bendito Jehová, el Dios de Sem, es decir, él, Dios, y su iglesia morarían en las tiendas de Sem. De él surgiría el Mesías y la adoración del verdadero Dios. Sería preservada entre su posterioridad, siendo los judíos la posteridad de Sem. Después del diluvio, los descendientes de Noé, conducidos por Nimrod, se levantaron en rebelión contra Dios. Como señal exterior, eligieron la Torre de Babel. Su propósito era organizar una liga de naciones contra Dios. Dios les echó a perder su plan al confundir sus idiomas y esparcirlos por territorios diversos. Podemos teorizar en vano en cuanto al propósito exacto de la torre misma, pero esto debemos saber, que su proyecto fue un acto de rebelión contra Dios. Evidentemente, era el propósito de Dios que los descendientes de Noé se esparcieran y ocuparan diferentes lugares de la tierra. Véase Hechos 17:26 y Deuteronomio 32:8. Pero dijeron, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. ¿Quién fue el probable instigador de esta rebelión? Véase Génesis 10:8-9. ¿Cuál era su reino? Génesis 10:10. ¿De quiénes es un tipo? Según de Tesalonicenses 2:3 al 11. Entonces, ¿cómo hubo una unidad de raza y lengua? El lugar del acontecimiento, la tierra de Sinar. El propósito de la Torre de Babel, ser un centro de rebelión contra Dios. El juicio de Dios, la confusión de las lenguas. El resultado del juicio, la dispersión. Esta es la historia de la cronología bíblica de la era primitiva. Vemos cómo la desobediencia y la rebelión contra nuestro gran Dios trajo consecuencias y que esas mismas consecuencias las podemos aplicar en el día de hoy en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Lo más importante que nosotros podemos sentir y lo más importante que tenemos es a nuestro gran Dios, el amor de Dios. Entre más obedientes seamos a Dios, las cosas mejores nos van a ir. Yo les agradezco por el tiempo que ustedes me han tenido pues, para mirar esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y más de que su agrado, que haya sido de mucha importancia en el conocimiento de la creación del hombre, de la creación de la vida. También vemos que Enoc, el hijo mayor de Caín, padre de Matusalén, de quien se dice que caminó con Dios y fue arrebatado al cielo. Muchas gracias. Es un placer haber estado con ustedes compartiendo este conocimiento pues, que también me han hecho también entender muchas cosas de la creación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.